Buenas tardes, queridos estudiantes, para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien, espero que las cosas salgan de la mejor forma posible para todos. Chicos, esta vez vamos a hablar de la conformación físico-biótica del territorio colombiano y su relación con el espacio sociedad y cultura, muchachos, y sociedad y espacios turísticos, qué pena. A partir de ello, muchachos, entendemos desde este módulo turismos de naturaleza, de que comenzamos a conceptualizar qué era la naturaleza misma, de qué eran los espacios ecosistémicos, de qué eran las relaciones, cuáles relaciones habían entre la cultura y la naturaleza, y todo esto relacionado, muchachos, bajo el concepto general de lo que es el territorio. Si definimos ligeramente que es el territorio, pues definimos esta como una relación de parte de la tierra con relaciones sociales de poder. ¿Cómo así que relaciones sociales de poder? Sí, porque habita una zona, habita una persona dentro de este territorio, pero sobre todo tiene también espacios físicos y bióticos, muchachos, que comienzan a conglomerar todo desarrollo geográfico dentro de un territorio en específico. A partir de ello, muchachos, entendemos de que Colombia está ubicado en la parte noroccidente del continente americano, en la zona intertropical. Por eso, muchachos, es que nosotros no tenemos en realidad estaciones, sino que comenzamos, por ejemplo, a desarrollar todo tipo de clima, como lo son frío, cálido, templado. A partir de ello, muchachos, desde primero las relaciones físicos que hay en el territorio, o sea, las montañas, las depresiones, todo tipo de relieve que se encuentra dentro del territorio, pero también desde las necesidades básicas, por ejemplo, que plantean las relaciones de territorio. ¿Cómo así que necesidades básicas que plantea el territorio? Sí, por ejemplo, los tipos de aires que entran al país. Colombia, por ejemplo, lo confluyen los vientos alisios que entran desde el este de Europa y chocan con la cordillera occidental colombiana, por eso se forma mucho tipo de lluvia, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. A partir de ello, muchachos, entendemos en un primer momento qué es el relieve. Entendemos este relieve como un territorio que podemos siempre encontrarlo bajo unos conceptos montañosos, unas llanuras, unos valles, que sin duda presentan, por ejemplo, un aproximado 70% en todo el país. Y se comienza a desarrollar, muchachos, a partir de suelos sulfaferrosos, suelos, por ejemplo, que son propios para cultivar, otros que no son para cultivar dentro de este aspecto general. A partir de ello, muchachos, entendemos de que siempre tenemos la cordillera central colombiana, la cordillera occidental y la cordillera oriental. Dentro de esa cordillera occidental y central corre uno de los ríos más importantes del país, que es el río Cauca, muchachos, que nace en el nudo de los Pastos y desemboca arriba en el Caribe colombiano, en la depresión Momposina, para depositar las aguas ahí en el a Magdalena. Pero entre la cordillera central colombiana y la occidental tenemos el río Magdalena, muchachos, que nace también en el páramo de las Papas, casi en el mismo sentido del macizo colombiano, pero se centra, muchachos, a desarrollar desde la dinámica también que desemboca hasta aguas de ceniza en el Caribe colombiano, muchachos. De sur a norte cruzan estos dos ríos que riegan, por ejemplo, toda una dinámica social y cultural también, muchachos. Entendemos de que estos no solo fluyen y ya, sino que a partir de ello, por ejemplo, tienen también simbologías sociales, simbologías biológicas y naturales, muchachos. A partir de ello, ¿es de qué? Es de mirar, por ejemplo, las necesidades de un sistema montañoso que se presenta en nuestro territorio. Ahí hablamos de sistemas de montaña y sistemas hidrográficos. Entendemos entonces, muchachos, algo muy importante, y es que Colombia, por ejemplo, tiene sistemas montañosos muy altos, por ejemplo, como puede ser la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la más elevada del país, con un pico casi de 5.775 metros de altura, muchachos, y está sobre el nivel del mar. O sea que tenemos una de las montañas, la montaña en realidad más alta que tiene el territorio colombiano, y que sin duda, por ejemplo, comienza a abordar diferentes procesos ecosistémicos que ayudan, muchachos, a desarrollar primero que una necesidad biológica, una necesidad de espacio de vida de diferentes animales y fauna y flora, pero también, muchachos, una necesidad de encontrarse con las comunidades que habitan este territorio, que a partir de ello pues siempre tienen sus costumbres, muchachos. También a partir de ello encontramos la Sierra de la Macarena, muchachos, considerada como una reserva natural dentro del departamento del Caribe colombiano, pero también, muchachos, encontramos algo, y es la Serranía del Baudó. Esa Serranía del Baudó, muchachos, se encuentra en la parte noroccidental del Caribe, del país, del territorio colombiano, que sin duda, muchachos, responde, por ejemplo, siempre a la dinámica del chocobio geográfico. ¿Qué es el chocobio geográfico? Caminamos ese
ese chocó geográfico desde Tumaco en el sur de Colombia hasta arriba, hasta Panamá, muchachos. Desde ahí entendemos de que el Chocó, por ejemplo, es una de las zonas más lluviosas del mundo y tiene tres ejemplos en realidad de por qué llueve, por ejemplo, mucho en este territorio y es la zona más lluviosa del mundo. Primero porque tiene una barrera biogeográfica que es la cordillera occidental colombiana, en donde, por ejemplo, entran los vientos alisios desde el este, o sea, entran inclusive por la Orinoquía colombiana, atravesando el país de lado a lado y se chocan con estas cordilleras que sin duda pues no dejan pasar muchos de los vientos y pues se forman cúmulos, muchachos. A partir de ello entendemos algo: el Chocó geográfico es uno de los países que más tiene, uno de los lugares que tiene más radiación. Y si hay radiación, muchachos, si las aguas, por ejemplo, están calientes en una temporalidad, siempre va a haber un concepto dentro de lo que es la geografía física que se llama evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? La evaporación del agua, muchachos, ¿para qué? Para formar agua de nuevo y comenzar a precipitarse, o sea, a caer, muchachos. A partir de ello, por ejemplo, podemos ver la relación que hay entre territorio y sociedad. Entendemos muchas veces que este Chocó biogeográfico, por ejemplo, es explotado mucho en madera. Entonces, a partir de ello, pues obvio va a ser explotado en madera porque primero tiene una densidad de agua y segundo porque es un bioma uno de los biomas más importantes del mundo. Es un bioma, un bosque húmedo tropical, o como se le llama en Latinoamérica, una selva húmeda tropical, que sin duda, por ejemplo, responde a las dinámicas y a los factores de radiación, responde a los factores de percolación, o sea, de suelos inundables, y sobre todo responde a la precipitación, o sea, la lluvia que sea dentro de estos territorios, muchachos. A partir de ello, entonces, vemos, muchachos, las relaciones que hay físicas y bióticas dentro del territorio, pero sobre todo entender de que Colombia, por ejemplo, es uno de los países más ricos en hidrografía que tiene Latinoamérica. Entendemos, muchachos, de que hay 4 vertientes dentro de Colombia, que es la vertiente del Pacífico colombiano, muchachos. En el occidente tenemos la vertiente de la Amazonía en el sur, tenemos la vertiente de la Orinoquía en el oriente del país y tenemos la vertiente del Atlántico, muchachos. Entendemos a partir de ello de que todas estas vertientes, muchachos, tienen diferentes ríos que confluyen para comenzar a desarrollar primero la economía de diferentes territorios, pero sobre todo desde la oportunidad de comenzar a desarrollar diferentes tipos de vida dentro de estos espacios, muchachos. Dentro de la vertiente del Pacífico, muchachos, entendemos algo muy fundamental: los ríos son cortos pero muy caudalosos, muchachos. ¿Y por qué son muy caudalosos? Porque recorren a lugares con altas lluvias. Recuerde que hablábamos de que el Pacífico, pues en ese Pacífico confluye todo lo que es el Chocó geográfico. Ese Chocó geográfico en realidad pues llueve mucho, y lo que tienen es que esos ríos son caudalosos, son muy cortos, pero tienen algo en específico, y es que cargan mucha sedimentación. ¿Cómo así que sedimentación? Todo tipo de material que arrastra el río y que sin duda, por ejemplo, llega al océano Pacífico para formar lo que dentro de la geografía física se llama un delta, o sea, una desembocadura. A partir de ello, muchachos, entendemos de que en el norte o el Caribe colombiano siempre los ríos pues son más largos. Por ejemplo, el Magdalena, que nace desde el sur de Colombia y cruza todo el país para subir hasta el norte del territorio. El río más grande del país es el río Magdalena. No vamos a salir con la duda de que pronto es el Amazonas, no, cuidado, es el río Magdalena, muchachos. ¿Por qué? Primero por su recorrido que tiene en todo el país, y segundo por todas las aguas que confluyen, para las microcuencas que confluyen en el mismo río para desembocar inclusive arriba en el Caribe colombiano. En la parte oriental, muchachos, tenemos ríos como el Meta, el Arauca, el Bichada, el Tomo, el Guaviare, que sin duda, por ejemplo, comienzan a desarrollarse desde dinámicas de desarrollo. ¿Para qué? Para las necesidades de la comunidad, pero también para las necesidades bio del territorio, o sea, de vida. Entendemos, muchachos, de que Colombia tiene tipos de climas. Esos tipos de climas, muchachos, siempre se ven relacionados y estrechamente ligados a partir de ¿qué? De climas determinados que se encuentran dentro del territorio. Colombia, por ejemplo, tiene climas cálidos, tiene climas fríos, según la altitud. Primero que todo, es importante entender esto, muchachos. Dentro de esta última clase vamos a abordar algo muy importante, y es que Colombia siempre, dentro de su dinámica geográfica y dentro de su dinámica natural, tiene diferentes tipos de climas clasificados bajo según dos autores, qué pena. Y es, en primer momento, la teoría nacional de Köppen, que Köppen, por ejemplo, define el clima según la altura y según la ubicación geográfica. Pero también está la teoría climática de Caldas-Lang,
en donde por ejemplo podemos ver los tipos de relieves bajo la dinámica del tipo de altitud que tenemos. Casi confluyen los dos en la misma, solo que la diferencian a partir de estadísticas distintas o de variables distintas, muchachos. Pero que sin duda, por ejemplo, entendemos de que Colombia está en la zona intertropical del continente americano, y de que a partir de ello, muchachos, tenemos altitudes y latitudes que confluyen en la necesidad, por ejemplo, de encontrar variaciones como la temperatura, pero también como las lluvias. Ejemplo de temperatura, tenemos por ejemplo a Manizales, que está a 2150 metros sobre el nivel del mar, pero también tenemos por ejemplo a 4 horas de Manizales, tenemos a Dorada, que está a 103 metros sobre el nivel del mar. Imagínense entonces, por ejemplo, el calor. Entiende uno de que entre más bajo el calor es más denso, entre más alto el frío es un poco más, se nota más dentro de ese territorio, ¿no? Manizales, por ejemplo, siempre tiene frío, calor. Manizales es lo que se llama Caldas Land, un clima bimodal, qué pena, un clima bimodal, en donde por ejemplo lo que hacen es comenzar a desarrollarse en diferentes tipos de climas. ¿Por qué? Primero por la altitud y por la incunación en la que está el territorio de Manizales. A partir de ello, muchachos, entendemos de que dentro de esos tipos de climas y dentro de esas zonas climáticas tenemos por ejemplo bosques húmedos tropicales, tenemos bosques de alta montaña, tenemos nieves perpetuas, tenemos selvas ecuatoriales, muchachos, tenemos selvas húmedas tropicales, tenemos desiertos. Dentro de esos desiertos lo que entendemos dentro de la geografía como bosques subxerofíticos. ¿Cómo así que bosques subxerofíticos? Bosques con poca agua. Un ejemplo de bosque con poca agua, por ejemplo, en el país sería el desierto de la Tatacoa. No, todavía dentro de la geografía misma no se considera el desierto de la Tatacoa como un desierto. ¿Por qué? Primero por su densidad de agua, y porque todavía hay, muchachos, un mínimo porcentaje de pluviosidad. ¿Cómo así pluviosidad o precipitación? Lluvia, muchachos. A partir de ello entendemos de que siempre dentro de estos tipos de climas el relieve, la hidrografía siempre y el clima siempre son determinantes para desarrollar los tipos de suelos que se encuentran, por ejemplo, del territorio. Hablamos, por ejemplo, ahorita de suelos de oxisoles, de oxoles, muchachos, de suelos sulfaferrosos, o sea, suelos rojizos que no son cultivables, suelos lavables. Entonces, muchachos, ¿cómo a partir de la ubicación, cómo a partir del clima y cómo a partir, por ejemplo, siempre de las necesidades socioterritoriales, pero desde la confluencia geográfica comenzamos a determinar, por ejemplo, qué se cultiva y qué no se cultiva dentro de nuestro territorio, muchachos? Dentro de la clasificación climática de Caldas Lang entendemos algo supremamente importante, muchachos, y es que lo determina por colores. Uno puede hacer la diferencia de Caldas Land por matiz de color. Entonces, por ejemplo, él determina un clima muy frío con un color muy pálido. Por ejemplo, muy frío, extremadamente frío. Por ejemplo, muy frío, extremadamente frío, semihúmedo. Muy frío, extremadamente muy húmedo. Muy frío, extremadamente demasiado húmedo. Entonces, siempre, muchachos, que tiene, por ejemplo, una densidad de altura frente a sea frío o calor, el color va subiendo, muchachos, para diferenciar en lo que se llama dentro de la geografía convenciones. Entendemos, muchachos, de que esa clasificación de biomas dentro del territorio siempre está conformado a partir de que de diferentes procesos bioclimáticos y de biomas. Entendemos, muchachos, de que Colombia confluye, por ejemplo, uno de los biomas más importantes, que es el bioma de la sabana. Ese bioma de la sabana, por ejemplo, tiene siempre una temperatura entre los 35 grados a los 40, y se encuentra en la Orinoquía colombiana, en toda la oriente del país, en todo lo que podemos detallar, como lo es pues Puerto Carreño, todo lo que es parte de Arauca, pero Arauca, no Arauca el de allí, sino Arauca del oriente colombiano. A partir de ello, desde la dinámica siempre encontramos, muchachos, de que este tipo de bioma se caracteriza por tener llanuras muy grandes, pero sobre todo, muchachos, de que se cultiva mucho para el desarrollo de ganadería, de ese proceso de desarrollo de ganadería que confluyen en las comunidades, y que sin duda pues busca un proceso de alta concentración de especies dentro de ese mismo territorio.
Entendemos, muchachos, las ciénagas. Las ciénagas en el país se pueden encontrar en el Caribe colombiano. En el Caribe colombiano se pueden encontrar ciénagas por algo tan sencillo. Siempre están entre los 30 a 33 grados centígrados, muchachos, y siempre estas se forman a partir de procesos meándricos. ¿Cómo así que procesos meándricos? El río Magdalena es meándrico porque siempre tiene este tipo de formación. Y siempre, muchachos, que el río se desvía, deja un meandro abandonado. Eso es lo que normalmente llamamos ciénaga. ¿Por qué? Porque comienza a confluir tipos de especies y sobre todo comienza a desarrollarse desde una dinámica totalmente para el desarrollo social y cultural. Entendemos, muchachos, de que hay bosques húmedos en el país. Los bosques húmedos tropicales o selva húmedas tropicales, muchachos, siempre tienen una confluencia primero de mucha precipitación, o sea, de mucha lluvia, y se encuentran en dos lados fundamentales en Colombia. Se encuentran todo el Chocó geográfico, o sea, todo el Pacífico colombiano, pero también se encuentran, muchachos, en toda la Amazonía colombiana, parte de la Amazonía y parte de la Orinoquía, muchachos, en donde, por ejemplo, siempre normalmente dentro de la biogeografía se le llaman a alguna parte dentro de ese bosque húmedo tropical, hay partes que se les llaman sotobosques. ¿Cómo así que sotobosques? Bosques menores a los que en realidad, por ejemplo, se forman dentro del territorio. Esto quiere decir, muchachos, de que hay, por ejemplo, bosques inundables. Por ejemplo, el Amazonas se inunda en una temporalidad de tiempo. ¿Por qué? Porque sube la densidad de precipitación, pero también sube la densidad, muchachos, de desarrollo de aguas. Entonces, muchachos, entendemos de que también tenemos otro tipo de bioma, bosque de niebla andino. Ese que tenemos normalmente dentro del Manizales, Caldas, Antioquia, parte de Risaralda, muchachos. ¿Por qué este tipo de bosque? Este tipo de bosque siempre se encuentra entre los 12 grados y 20 grados centígrados, muchachos. Vemos entonces que los tipos de biomas varían según que la densidad, por ejemplo, de agua que se manifiesta dentro del territorio, pero también de la densidad, muchachos, de temperatura. Pues, por ejemplo, entendemos de que este tipo de bosque andino, subandino, interandino, siempre está desarrollado a partir de que tiene una característica fundamental y son la niebla, muchachos, la niebla que se confluye y que se comienza a desarrollar dentro de estos territorios que sin duda, por ejemplo, buscan una necesidad biogeográfica de alta humedad y siempre de desarrollo a partir de variedades de orquídeas, de variedades de diferentes tipos de fauna y flora dentro del territorio. Un bioma, muchachos, importantísimo que lo tenemos muy cerca de nosotros es el bioma de páramo. Ese bioma de páramo siempre está entre los 3.200 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, muchachos. Entendemos de que estos son caracterizados siempre por tener unos procesos biodesarrollo y ecosistema a partir de los frailejones que siempre producen agua para las diferentes ciudades como lo es Manizales y sobre todo, muchachos, que tienen algo fundamental y es que estos tipos de páramos se caracterizan siempre por estar en nieve perpetua o inclusive nieve alta. ¿Cómo así que nieve perpetua, nieve alta, muchachos? La nieve perpetua es cuando estamos en 5.300, 5.400 metros, pero nieve alta es cuando estamos entre los 5.000 y 5.100. Entonces siempre varía primero la altitud, pero también, por ejemplo, todo el desarrollo que sea dentro de ese espacio generalizado biológicamente. Entendemos, muchachos, también que tenemos biomas acuáticos y esos biomas acuáticos se relacionan entre el Pacífico colombiano y el Caribe colombiano. El Pacífico en el occidente que nos brinda, por ejemplo, tipos de islas como Gorgona, como Gorgonilla, como Maipelo, y también, por ejemplo, en el Caribe colombiano, donde tenemos como Isla Rosario, Isla Tintipán, diferentes islas, muchachos, que comienzan a tener, digamos, una diversidad biológica marina, sobre todo frente a las necesidades, por ejemplo, de desarrollo territorial. ¿Como cuáles necesidades de desarrollo territorial? La pesca de las diferentes comunidades, pero también, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente a partir de que estos tipos de ecosistemas litorales, ¿cómo así que litorales? Que están en el borde de todo el territorio. Entendemos, muchachos, de que hay biomas no marinos. Esos biomas no marinos, por ejemplo, son los ríos, las lagunas, los humedales y los lagos que se presentan dentro de nuestro territorio. Entendemos de que los ríos siempre son aguas secundarias, muchachos, que siempre tienen unas desembocaduras y de que, por ejemplo, muchísimas veces van en formación de diferente territorio. ¿Cómo así? Algunos, por ejemplo, van dentro de montañas, otros van, por ejemplo, dentro de un cañón y sobre todo, muchachos, de que comienzan a confluir con diferentes
territorios. Tenemos biomas no marinos, como por ejemplo los arrecifes de coral, por ejemplo, los manglares que se forman siempre tanto en el Pacífico como en el Caribe colombiano, los estuarios, muchachos, que es la misma desembocadura de un río en un mar, pero sobre todo, muchachos, que tienen la oportunidad de siempre tener una confluencia muy alta de aguas para el crecimiento de algunas especies vegetales dentro de ese territorio. Entendemos entonces, muchachos, que la relación físico-biótica del territorio colombiano siempre confluye con las necesidades de las comunidades, pero sobre todo con las costumbres de desarrollo que se presentan en el país. Dios los bendiga, muchachos, espero que hubieran entendido todo el tema del día de hoy. Si tienen cualquier duda, siempre estoy atento para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.